Hay noches que cambian una vida y luego están las noches que cambian la historia. Aquella madrugada, una mujer cruzó una autopista descalza. Tenía el rostro golpeado, la ropa ensangrentada, una pequeña maleta en la mano y apenas 36 centavos en el bolsillo. No tenía un lugar al que volver, no tenía dinero, no tenía una banda, y el hombre del que acaba de escapar le había repetido durante años la misma frase: sin mí no eres nadie. Tenía 36 años. En una industria obsesionada con la juventud, muchos pensaban que su carrera había terminado para siempre. Pero 8 años después, esa misma mujer se convertiría en la artista femenina más grande del planeta y llenaría estadios. Ganaría 4 premios Grammy en una sola noche y sería conocida para siempre como la reina del rock and roll. Y esta es la herida que creó a Tina Turner. Hola, soy César Augusto y esto es Mi Universo Pop. Aquí no hablamos solamente de canciones, hablamos de las heridas, las decisiones y los momentos que cambiaron la historia de la música para siempre. Y pocas historias son tan increíbles como la de Tina Turner. Antes de convertirse en Tina Turner, existió una niña llamada Anna Mae Bullock. Nació en 1939 en la pequeña comunidad de Nutbush, Tennessee. Un lugar tan pequeño que parecía imposible imaginar que de allí saldría una estrella mundial. Mientras otros niños jugaban, Anna encontraba refugio en la iglesia. Ahí descubrió algo que cambiaría su vida: su voz. No era una voz perfecta, era áspera, potente, llena de una fuerza difícil de explicar, como si incluso antes de conocer el dolor ya supiera cómo sonar. Pero su infancia estuvo muy lejos de ser feliz. Sus padres tenían una relación marcada por los conflictos. Finalmente se separaron. Su madre se marchó primero. Tiempo después, también lo hizo su padre. Ana y su hermana quedaron al cuidado de familiares. Años más tarde, Tina recordaría ese abandono como una de las heridas que marcaron toda su vida. Porque hay algo que nunca termina de olvidar un niño: la sensación de no haber sido elegido. Con el tiempo, se mudó a San Luis y fue allí, en un pequeño club nocturno, donde el destino apareció con forma de músico. Su nombre era Ike Turner. Una noche, durante un descanso del espectáculo, Anna tomó un micrófono. No estaba invitada, nadie le había llamado al escenario. Simplemente empezó a cantar. La banda quedó inmóvil, el público también. Y Ike entendió que acababa de encontrar algo extraordinario, no solo una cantante, una fuerza de la naturaleza. Poco después le dio un nuevo nombre: Tina Turner. Un nombre pensado para convertirla en estrella, pero también en alguien de quien él creyera ser dueño. Porque detrás de aquel descubrimiento comenzaba a construirse una relación que mezclaba amor, admiración, control y violencia. Y esa mezcla terminaría explotando años después. Durante los siguientes 16 años, el mundo conocería a Tina Turner como una artista imparable. Cada noche incendiaba los escenarios, pero cuando las luces se apagaban, comenzaba un espectáculo que nadie veía. A finales de los años 60, Tina Turner ya era una de las artistas más explosivas de Estados Unidos. Cuando salía al escenario, parecía imposible apartar la mirada. Cantaba, bailaba, corría de un extremo al otro y transmitía una energía que muy pocos artistas podían igualar. Junto a Ike Turner, grabó éxitos como River Deep, Mountain High y Proud Mary. Proud Mary, keep on burning.
una versión que terminó convirtiéndose en una de las interpretaciones más legendarias de la historia del rock. Para el público era la pareja perfecta, el matrimonio perfecto, el espectáculo perfecto, pero las cámaras solo mostraban una parte de la historia. Cuando terminaban los aplausos, empezaba otra vida, una vida gobernada por el miedo. Ike controlaba prácticamente cada aspecto de la carrera de Tina. Decidía qué cantaba, cómo se vestía, con quién hablaba, cuánto dinero podía gastar y, según Tina, relataría años después en su autobiografía, los episodios de violencia física y psicológica eran frecuentes. No ocurría una sola vez, se repetían una y otra vez, hasta convertir el miedo en rutina. Y quizás eso sea lo más peligroso del abuso, que un día deja de sorprenderte y empiezas a creer que vivir así es normal. En 1968, Tina llegó al límite. Después de años soportando aquella situación, tomó una gran cantidad de pastillas para dormir y sí, sobrevivió. Pero ni siquiera aquello cambió las cosas. Poco después volvió al escenario como si nada hubiera pasado. El público seguía viendo una estrella. Nadie imaginaba que detrás de aquella sonrisa había una mujer completamente rota. Y entonces aparece una pregunta que muchos siguen haciéndose hasta hoy. ¿Por qué no se fue antes? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece. No era solo su esposo. Ike era también su representante, el líder de la banda, quien controlaba los contratos, el dinero, las giras y buena parte de su futuro profesional. Además, Tina había construido toda una identidad artística bajo un nombre que legalmente pertenecía al proyecto creado por Ike. Marcharse no significaba únicamente abandonar un matrimonio, significaba arriesgarse a perder la carrera por la cual había luchado durante años. Era empezar de cero, con casi 40 años, en una industria donde muchas mujeres eran consideradas demasiado mayores mucho antes de cumplirlos. Durante años, Tina creyó que escapar era imposible, hasta que llegó una noche en la que seguir allí resultó mucho más aterrador que salir corriendo hacia lo desconocido. La madrugada del 4 de julio de 1976 no nació una estrella, nació una mujer libre. Y el precio que tuve que pagar por esa libertad fue perderlo absolutamente todo. Dallas, Hotel Statler Hilton. La gira continuaba y, desde fuera, parecía otra noche cualquiera. Pero dentro de una limusina, todo cambió. Según Tina contó, años después, una discusión terminó convirtiéndose en otra agresión. Aquella vez, algo se rompió definitivamente. Cuando el automóvil se detuvo, abrió la puerta y salió corriendo. No llevaba un plan, no sabía a dónde iba, solo sabía una cosa. Si volvía, quizás nunca volvería a tener otra oportunidad de escapar. Cruzó la autopista de varios carriles y de madrugada, con el tráfico pasando a pocos metros. Llegó al otro lado y entró en un motel Ramada. Tenía una tarjeta de gasolina que le había prestado una amiga y apenas 36 centavos en el bolsillo, nada más. Aquella noche no pidió fama, no pidió dinero, no pidió venganza. Lo único que pidió fue una oportunidad para empezar otra vez. Días después, inició el proceso de divorcio y tomó una decisión que sorprendió incluso a sus abogados. Renunció prácticamente a todos los bienes materiales obtenidos durante el matrimonio. Solo quería conservar algo, su nombre artístico, Tina Turner, porque entendía que ese nombre ya no le pertenecía a Ike, le pertenecía al público y también le pertenecía a ella. Pero la libertad tuvo un precio enorme. Aceptó hacerse responsable de las deudas relacionadas con conciertos cancelados. Perdió la estabilidad económica, perdió su banda, perdió buena parte de la industria
que antes la apoyaba y de un día para otro pasó de llenar teatros a aceptar actuaciones en hoteles, casinos y programas de televisión donde pudiera ganar lo suficiente para salir adelante. Muchos ejecutivos fueron tajantes. Decían que el público ya no quería ver a una mujer de casi 40 años, mucho menos a una cantante de rock que cargaba con un pasado tan difícil. En otras palabras, el mundo había decidido que Tina Turner ya era historia. Lo que nadie imaginaba era que la mejor parte de esta historia todavía no había comenzado. La libertad no convirtió la vida de Tina en un cuento de hadas, la convirtió en una apuesta. Durante años aceptó prácticamente cualquier trabajo que le permitiera seguir cantando. Mientras el mundo la recordaba como una estrella del pasado, ella seguía actuando como si el mejor concierto de su vida aún estuviera por llegar, porque había aprendido algo. Perderlo todo también significa que ya no tienes nada que perder. A comienzos de los años 80 apareció una oportunidad. No parecía el inicio de una revolución, parecía el último intento. Su representante, Roger Davis, estaba convencido de que Tina todavía podía conquistar un público completamente nuevo. Contra la opinión de gran parte de la industria, comenzó a buscar productores dispuestos a apostar por ella. Uno de ellos fue el británico Martin Ware, quien trabajó con Tina en una nueva versión de Let's Stay Together de Al Green. La canción fue un éxito inesperado en Europa. Por primera vez en años, la industria volvió a mirar hacia Tina Turner, no como un recuerdo, como una posibilidad. Ese impulso abrió la puerta al proyecto que cambiaría su destino, un álbum llamado Private Dancer. Pero incluso entonces nadie apostaría por ella. Tenía 44 años, en una época en que la industria buscaba rostros cada vez más jóvenes. Muchos pensaban que el pop ya tenía nuevas reinas y que Tina había llegado demasiado tarde. Entonces apareció una canción que otros artistas habían rechazado. What's Love Got to Do With It? What's love got to do with it? Nadie imaginaba que aquella canción terminaría cambiando la historia. En 1984 llegó al número 1 de Estados Unidos. Private Dancer vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Y Tina Turner ganó 4 premios Grammy en una sola noche. For Best Rock Vocal Performance, here's the explosive, the one and only Tina Turner. 8 años antes, había cruzado una autopista con 36 centavos. Ahora, el mundo entero volvía a corear su nombre. Ya no era un regreso, era una resurrección. En 1988, más de 180,000 personas llenaron el Estadio Maracaná para verla actuar. Era el mayor concierto de una artista solista hasta ese momento. La mujer a la que había dicho que ya estaba acabada, acababa de demostrar que nunca había estado tan viva. Hay quienes creen que las leyendas nacen con un talento extraordinario. La historia de Tina Turner demuestra otra cosa. Las leyendas también se construyen sobreviviendo. Su voz nunca fue impecable. Era áspera, rota, inconfundible. Y quizá por eso conectaba con millones de personas. Porque no sonaba perfecta, sonaba verdadera. Thank you, Welch. All right. Is everybody all right? Cada nota parecía llevar consigo una batalla, cada grito una cicatriz. Con el paso de los años, Tina encontró algo que durante mucho tiempo creyó imposible: paz.
Se estableció en Suiza, se casó con Erwin Bach, se alejó de los escenarios cuando sintió que había llegado su momento, no porque alguien la hubiera obligado, sino porque por primera vez en su vida ella podía decidir, y eso era la mayor victoria de todas. En una entrevista le preguntaron si aún guardaba odio hacia Ike Turner. Su respuesta sorprendió a muchos. Dijo que había aprendido a dejar atrás el resentimiento, no porque lo ocurrido hubiera estado bien, sino porque no quería seguir siendo prisionera de ese pasado. Perdonar no cambió lo que vivió, pero sí cambió la forma en que decidió vivir el resto de su vida. Al principio de esta historia, una mujer cruzaba una autopista sola, herida, con 36 centavos en el bolsillo. Muchos pensaron que aquella era la noche en la que terminó Tina Turner. Hoy sabemos que fue exactamente la noche en que comenzó, porque Tina Turner no se convirtió en una leyenda a pesar de sus heridas. Se convirtió en una leyenda porque un día decidió que sus heridas no escribirían el final de su historia. Y desde entonces, cada vez que escuchamos su voz, no estamos oyendo solamente a una cantante, estamos escuchando a una sobreviviente. Si esta historia te emocionó, creo que la siguiente también lo hará, porque hay otra mujer a la que la industria dio por terminada, y cuando todos dejaron de apostar por ella, cambió la música para siempre con una sola canción. Esa historia es la de Cher. Y quiero saber algo. De todos los momentos que viste hoy, ¿cuál fue el que más te impactó? Te leo en los comentarios. Porque detrás de cada canción siempre hay una historia que merece ser contada. Y en mi universo pop apenas estamos empezando. Así que nos vemos a la próxima.